Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan en este miércoles 12 de febrero. Los saluda Karina Yapor. Vamos con los titulares. Acabar con el flagelo de los gastos indebidos y el fraude fueron los puntos principales de la primera audiencia del Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE en el Congreso. Tenemos los detalles. Además, sube inesperadamente el índice de precios al consumidor al tiempo que la Reserva Federal confirma que no bajarán las tasas de interés. Veremos cómo reacciona el presidente Trump. Y el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia podría estar más cerca de lo previsto. Veremos qué discutieron Donald Trump y Vladimir Putin. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. El Comité de Supervisión de Eficiencia Gubernamental DOGE, dirigido por Elon Musk, celebró el día de hoy una audiencia sobre la guerra contra el despilfarro para acabar con el flagelo de los gastos indebidos y el fraude. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de la primera audiencia de este departamento que ha estado en el ojo del huracán. Vanessa. Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo la primera audiencia de un comité que será fundamental para el presidente Donald Trump. Estamos hablando del Subcomité de Eficiencia Gubernamental, que será socio del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que está liderado por Elon Musk. Y es que este subcomité será una herramienta legislativa fundamental para sacar adelante los esfuerzos del presidente Donald Trump y de Elon Musk de recortar el gasto estatal. La audiencia de esta mañana tuvo como título La guerra contra el despilfarro, acabar con el azote de los pagos indebidos y el fraude. Y durante esta audiencia vimos el testimonio de un ex agente del FBI y del director del Consejo Unido contra el Fraude en la Asistencia Social. Por supuesto, vimos acusaciones de parte del lado demócrata asegurando que Elon Musk quiere quitarle dinero a los americanos con la reducción del gasto que planea llevar a cabo. También, lastimosamente, pues vimos acusaciones personales hacia Elon Musk. Escuchemos, por ejemplo, las declaraciones del representante Robert García, que incluso dijo que Musk está actuando como presidente, haciendo, por supuesto, referencia a las acusaciones de los demócratas de que está manejando mucho poder. Escuchemos. This, of course, we know, is President Elon Musk. He's also the world's richest man. He was the biggest political donor in the last election. He has billions of dollars in conflicts of interest, and we know that he is leading a power grab also abided by and encouraged by Donald Trump and, of course, the chairwoman, Congresswoman Green. But I also want to run through what DOGE actually is going to do. It's a demolition plan that's going to run through our government. Por el lado republicano, además de ver un recuento de algunos de los gastos escandalosos que hasta ahora ha encontrado Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, pues vimos también un llamado muy interesante, particularmente del representante por Missouri, Eric Burlinson, a la colaboración, un llamado a que los demócratas ayuden en este esfuerzo para reducir el gasto. Escuchemos al representante hablando de cómo los demócratas, en vez de ayudar en este esfuerzo, están atacando a Elon Musk. I would hate to be in the Democratic Party right now because you're in a really bad bind. You're having to defend all of this crazy spending, all of this crazy waste. So how do you do it? You do ad hominem attacks. You attack the messenger. Oh, Elon Musk, right? He's rich. He must be evil, right? That's the attacks. Really, you can't do any better than that, right? Let's talk on the policy. On the policy, help us. We're trying to save this country. This is what, and Elon Musk, who's making no money doing this, is trying to save this country. Why? Because he has invested in the United States of America more than anybody, right? So I think that we should embrace it. In fact, not a single company, governor of any state would ever turn down Elon Musk and his team of DOGE from coming in and providing free services to right the course and financially in any state or organization. Bueno, pues un subcomité en el cual vamos a ver discusiones muy interesantes, pero sobre todo muy importantes para poder pasar en el Congreso la mayoría de las reducciones y de la agenda que tiene el presidente en materia de disminuir el gasto estatal y de ahorrar dinero a los contribuyentes americanos.
Gracias, Vanessa. Por cierto, el Departamento de Eficiencia Gubernamental decidió recortar $900 millones de gasto de una agencia federal dedicada a darle seguimiento al progreso de los estudiantes. El DOGE recortó alrededor de 169 contratos de funciones de la agencia que consideraron no necesarias. Algunos de los contratos eran para estudios a largo plazo que siguen el aprendizaje de los estudiantes desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria. La medida no afectará el trabajo principal del instituto, incluyendo la evaluación NAEP, conocida como la Tarjeta de Calificaciones de la Nación, y el College Scorecard, una base de datos de costos y resultados universitarios, dijo la portavoz del Departamento de Educación, Madison Vaderman, a la prensa asociada. Y para hablar sobre este importante tema está con nosotros Andrés Guilarte, encuestador y analista político. Andrés, bienvenido a Voz News. Comencemos por esto. ¿Cómo ves las primeras acciones que ha tomado el Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por Elon Musk? Bueno, Karina, muchas gracias por tenerme y principalmente, más allá de las acciones concretas de que han hecho dentro del gobierno, lo primero que han hecho es volver absolutamente loco a todo el Partido Demócrata y volver loco a aquellos que están dentro del Estado. Porque si vamos a tomar en cuenta, más allá de lo que han hecho, es el tema de quién está haciendo qué. Por supuesto, la cara es Elon Musk, pero en los reportes y todo lo que se sabe es que hay una legión de personas que están trabajando en diferentes agencias. Muchos de ellos son chavos que tienen 19 años, Karina. Imagínate tú, un funcionario público que ha estado cobrando por décadas y que nadie sabe qué es lo que hace, y llega un muchacho de 19 años y le dice, mira, ya no puedes trabajar aquí porque realmente no sabemos por qué estás aquí. Eso hace que se vuelva loco un montón de gente, y es necesario, porque hay la deuda pública de Estados Unidos está por los techos, 36 trillones de dólares, una cosa insólita. Y con lo que se está sabiendo es que hay muchísimo dinero que no se sabe para qué se está usando. El más sonado, sobre todo para nosotros, los latinos, y para mí los venezolanos, es el tema del USA, ¿no? Cómo se han manejado esos fondos en Latinoamérica, las claims que hay de cómo se usaban los fondos en otras partes del mundo, y de ahí para de contar lo que se está descubriendo en el Departamento de Educación, lo que se va a seguir descubriendo, y eso que todavía no han entrado al Pentágono. Así es, y verdaderamente lo vemos. Apenas van 3 semanas de la administración de Donald Trump y ya nos hemos enterado de tantos gastos, algunos muy escandalosos, como los que mencionas de la agencia USAID. ¿Por qué crees que ha recibido tantos ataques por parte de los congresistas demócratas, precisamente las acciones que está tomando DOGE bajo el liderazgo de Musk? Bueno, porque es sin precedentes, Karina. El tema de tener una figura como Elon Musk haciendo lo que está haciendo, más allá de que antes los demócratas tenían figuras y tenían asesores especiales que estaban en el Estado, que estaban en diferentes agencias llevando a cabo acciones, no eran tan mediáticos como Elon Musk y como con todo lo que se está haciendo, porque el tema es que cada cosa que se encuentra, cada millón, cada 200, cada cosa, va Elon Musk y lo pone en Twitter. Lo ponen en todos lados y toda la legión de personas que lo siguen y las diferentes agencias pues lo pasan por todos lados, y eso es algo que los demócratas parece ser que no esperaban que lo iban a encontrar de esta manera. Y tienes ese establishment, no solamente del Partido Demócrata, sino que recordemos que el establishment del gobierno federal, hay muchos allí que no necesariamente se identifican como demócratas o republicanos, sino que simplemente son burócratas. Y ese tipo de personas que tienen tanto tiempo en la administración pública no han considerado el hecho de que esto les va a pasar ahora, de que la máquina de cortar les va a quitar los trabajos, les va a quitar la fuente de financiamiento. Y por otro lado, Karina, es el tema de que muchísimo de este dinero que se está descubriendo resulta que acontece que no se está usando para lo que se destinaba. Mucho de ello iba para ONG que no tenían nada que ver con lo que estaban diciendo. Incluso se están viendo reportes de que algunas ONG dentro de Estados Unidos, que son sumamente izquierdistas, están recibiendo dinero de muchísimos de estos grants que daban no solamente USAID, sino otros departamentos. Y esto de una u otra forma hace que todos los niveles de ese establishment se vuelvan locos. Partido Demócrata, burócratas, activistas, y por eso que se está viendo esto de esta manera. Mira, veíamos precisamente el día de ayer unas imágenes en donde alguien estaba confrontando a la senadora Elizabeth Warren y le preguntaban, le decían, ¿nos puede usted explicar cómo es que su riqueza asciende a $12 millones si usted tiene un sueldo de $200,000 al año?
y no lo contestaba. Y yo creo que eso es parte de la incomodidad que se está viviendo dentro de la izquierda en este momento, que han sido tan fuertes para criticar las acciones que está tomando Dodge. Ahora, tú eres encuestador, estuviste siguiendo muy de cerca las encuestas durante la campaña electoral. Ahí muchas encuestas, yo recuerdo que hablaban sobre la economía como una de las grandes preocupaciones de los votantes, y esa fue una de las principales razones por la que escogieron a Donald Trump. ¿Qué nos puedes recordar sobre esas inquietudes que han tenido los estadounidenses en relación a la economía? Bueno, recordemos que como lo decías, Karina, la principal razón junto con la inmigración que Donald Trump terminó siendo electo es por el tema de la economía. ¿Por qué? Porque muchísimos en el año pasado, en las elecciones, tenían en la mente la gran alta inflacionaria que se tuvo durante la administración de Biden, donde los precios estaban por los techos, donde la gasolina era incomparable. Y eso quedó en el hitos del votante, más allá de que en el momento de la elección ya los precios no estaban como antes, incluso la economía estaba mejorando y le llevó a Donald Trump al poder. Ahora, hay que ser honestos. Donald Trump sí dijo que los precios iban a bajar. Por el momento no han bajado, pero es porque Donald Trump está tomando otro tipo de acciones que también les había dicho durante la campaña. Pero vemos que eso realmente es el objetivo, que es cortar el gasto público. Porque al final del día no es solamente un tema de que la economía de Estados Unidos sí se sostiene por la parte privada, pero es el tema de que el gasto público ahorca la economía. El gasto público no permite realmente bajar la deuda pública, y eso es lo que están haciendo. Porque y realmente lo que muchísimo lo hemos visto también con el gobierno de Milei, y lo que quisiéramos que pasara en otras partes del mundo, que es que al principal momento que llegas a la oficina, lo que se tiene que atacar es ese dinero que se está quitando de los contribuyentes y cómo se está usando. Entonces, si lo vemos de esa manera, pues por supuesto que no han bajado los precios como una de las promesas, pero eventualmente bajarán, porque la economía se va a terminar adaptando a lo que está pasando. Y no creo que para nadie sea una molestia de que se baje el gasto público y que no se esté gastando dinero en tantas cosas, como por ejemplo el tema del centavo, que una de las órdenes ejecutivas que hizo hace 2 días, que costaba más crear el centavo que el mismo centavo. Por supuesto. Finalmente, Andrés, en 30 segundos, ¿qué nos dicen las encuestas que se han realizado hasta este momento sobre estas 3 primeras semanas de la nueva administración de Donald Trump? Bueno, las encuestas lo principalmente que han tratado de recolectar es el tema de la opinión respecto a inmigración, que no va necesariamente solamente el tema que estamos viendo aquí, pero recordemos que las primeras 3 semanas lo primero que todo fue la inmigración. Eso ha sido el tema hasta ahora, que ahora estamos viendo muchísimo más de Dodge. Y del tema de la inmigración, la gente sí, por supuesto, es la base que votó por Donald Trump. Quiere lo que se está haciendo en el sentido de que hay que sacar a los criminales. Y la administración Trump ha hecho un muy buen trabajo en cómo mover eso en la imagen pública, de quién está yendo y quién no. Más allá de que sabemos que hay casos que quizás no sean tan criminales como nos los vendían. Todavía se está recolectando el tema de cómo sean las opiniones públicas respecto a esto último que se está sacando. Pero un punto muy importante, lo que sí sabemos, es que la mayoría de los votantes se han visto que apoyan lo que se está haciendo, al menos con el tema de USA, porque fue el nombre que más salió en todo lo que tiene que ver con Dodge, más allá de que ahora estamos viendo otras cosas. Apoyan lo que está pasando con USA, porque es más que todo es cómo lo está vendiendo la administración, de que tu dinero no está yendo a ayudarte a ti, a llevarte las cosas que están pasando aquí en Estados Unidos, sino que está yendo a comprarle condones a gente en el Medio Oriente y a hacer cosas que nadie sabe que está pasando en otra parte de Latinoamérica, y por supuesto no va a haber casi nadie que esté en contra de eso. Así es, y yo creo que definitivamente la mayoría de los estadounidenses aprecia que por lo menos por primera vez están dando cuenta a dónde van sus impuestos. Andrés Guilarte, como siempre, un gusto tenerte con nosotros en Voz News. Gracias. Muchas gracias, Karina. Hasta luego. Y en más información, la inflación estadounidense subió al 3% en enero, lo que refuerza los argumentos a favor de que la Reserva Federal no realice recortes de las tasas de interés por el momento. El índice de precios al consumidor subió inesperadamente respecto al año anterior, según mostraron los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, frente al 2.9% de diciembre. En comparación con diciembre, los precios al consumidor aumentaron un 0.5% más rápido de lo que esperaban los economistas. Los datos de enero subrayaron la naturaleza desigual de la batalla del Banco Central contra los precios altos. La inflación ha disminuido drásticamente desde que alcanzó un máximo justo por encima del 9% en 2022, pero el progreso en los últimos meses ha sido mucho más esporádico. Y pese a estos resultados, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró el día de hoy que el Banco Central no tiene prisa para recortar las tasas de interés durante una comparecencia ante el Congreso. Estamos cerca, pero no hemos llegado. El dato de inflación de hoy dice lo mismo, dijo Powell ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Queremos mantener una política monetaria restrictiva por ahora, dijo Powell.
en referencia a los planes de la Fed de mantener estable su tasa de interés de referencia hasta que esté claro que la inflación descenderá hasta el objetivo del 2%. Por su parte, el presidente Trump reaccionó a la publicación de los datos que muestran que los precios al consumidor aumentaron más de lo previsto al publicar la inflación de Biden en alza a través de su plataforma Truth Social. La publicación se produjo solo una hora después de otra publicación más temprano, el miércoles por la mañana, que decía las tasas de interés deberían reducirse, algo que iría de la mano con los próximos aranceles. Y el Senado aprobó hoy oficialmente a Tulsi Gabbard para convertirse en la nueva directora de Inteligencia Nacional, DNI, continuando así la exitosa campaña de confirmación de miembros del gabinete del presidente Trump. Con 52 votos a favor y 48 en contra, Gabbard se convirtió en la 14ª confirmación del presidente en su gabinete. La votación se realizó en función de las líneas partidistas, con la excepción del ex líder republicano del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, quien votó contra Gabbard. A pesar de una batalla cuesta arriba antes de su primer obstáculo en el Comité Selecto de Inteligencia del Senado, la ex representante demócrata logró recuperarse y conseguir que republicanos clave la apoyaran en su intento de supervisar las agencias de inteligencia del país. Y en la misma sesión, el Senado votó para avanzar con la nominación de Robert F. Kennedy Jr. para servir como secretario de Salud y Servicios Humanos en el gabinete del presidente Trump, enviándolo camino a la confirmación final. La votación para invocar la clausura de la nominación de Kennedy pone fin al debate y hace que avance a la votación final del Senado sobre su confirmación. Kennedy, el conocido escéptico de las vacunas y defensor del medio ambiente, que se postuló para la Casa Blanca en 2024 antes de poner fin a su candidatura y respaldar a Trump, necesitaba una mayoría simple para avanzar a una votación final en la Cámara, que los republicanos controlan por una mayoría de 53 a 47. Así nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Una caravana de migrantes frenada en Panamá desiste de continuar la travesía hacia los Estados Unidos. Los detalles de esto y más al regreso. Además, recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV y Fire TV. Si se perdió alguno de nuestros noticieros, vaya, ponga la palabra Voz News y encontrará todo nuestro contenido. Y si aún no lo ha hecho, tome su teléfono celular y descargue el app de Voz en su celular. Esto le da acceso a noticias sin censura y de manera ilimitada para usted. Y lo mejor de todo es que es gratis. Quédese con nosotros que ya volvemos con mucho más de Voz News. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber mantenido este miércoles una conversación larga y muy productiva con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que abordaron entablar inmediatamente negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Hemos acordado trabajar juntos muy estrechamente, incluso visitando nuestras respectivas naciones, dijo el republicano en un mensaje en su red Truth Social. Trump aseguró además que quiere detener las millones de muertes que se están produciendo en la guerra de Rusia con Ucrania. Y tras la conversación de Putin con Trump, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se comunicó con su homólogo estadounidense, según informó la presidencia ucraniana. Aunque no se dieron a conocer detalles de esta conversación, el portavoz de Zelensky, Sergei Nikiforov, confirmó con un sí a los periodistas que la conversación con Trump había tenido lugar. En más información, el profesor Mark Fogel, quien estuvo detenido en Rusia desde 2021, besó el suelo, literalmente, al llegar a los Estados Unidos la noche del martes. Fogel, un profesor de historia de Pensilvania, fue detenido en agosto de 2021 en el aeropuerto de Moscú, Rusia, por poseer unos 17 gramos de cannabis que estaba prescrita para uso médico en Estados Unidos para tratar un dolor crónico. A su llegada se reunió con su familia y con el presidente Trump en la Casa Blanca, a quien consideró como héroe junto a los diplomáticos que gestionaron su liberación. Fogel agradeció también a su madre de 95 años, quien lo estuvo apoyando durante todo el proceso de encarcelamiento, buscando incansablemente ayuda para que su hijo regresara a casa, incluyendo una petición directa que le hizo a Trump cuando era candidato presidencial y la cual cumplió con solo 3 semanas en el cargo. Policías panameños impidieron el paso a una caravana de decenas de migrantes, la mayoría venezolanos que cruzaron desde Costa Rica. Al parecer, decidieron desistir de seguir a los Estados Unidos por las dificultades de la travesía y las políticas de deportación de Donald Trump. Los detalles en el siguiente reporte.
A 5 kilómetros de la frontera de Paso Canoas, unos 365 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, un grupo de antimotines obligó a la caravana a retroceder a territorio costarricense para someterse a un proceso de repatriación ordenado. Con todo el respeto que se merecen, pero vamos toda una familia para nuestra casa. No nos queremos quedar aquí. Gracias por su apoyo y gracias por todo. Y disculpen lo malo. Poco antes de que fueran obligados a dar marcha atrás, los ministros de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, y de Panamá, Frank Ábrego, habían acordado que los migrantes serían enviados a un albergue en territorio costarricense. En el albergue serán sometidos a controles biométricos para descartar antecedentes penales y luego serán enviados en autobús a Panamá para su repatriación, por vía aérea o marítima, según un comunicado del Ministerio de Seguridad de Panamá. Los migrantes que regresan desde México y países de Centroamérica, y entre los cuales había varios niños, habían permanecido por unos 4 días en el paso fronterizo con la esperanza de entrar a Panamá y seguir hacia sus países en Sudamérica. Bueno, realmente nosotros lo que queremos es pasar, irnos a nuestro país. Realmente ahorita estamos en una situación muy fuerte, pasando necesidades, a veces sin comer. Varios señalaron que también regresaban frustrados por la situación en Estados Unidos, que endureció sus políticas contra la migración irregular bajo el segundo mandato presidencial de Trump. Muchos de esos migrantes habían cruzado semanas o meses antes la peligrosa selva panameña del Darién, limítrofe con Colombia. En lo que va de año la han cruzado unas 2.500 personas, un 95% menos que en el mismo periodo del año anterior. Bueno, ya se acerca el 14 de febrero, Día Mundial del Amor y la Amistad, y muchos se preguntan cómo encontrar el amor. Algunos aseguran haberlo encontrado en Internet, pero ¿es esto seguro? Para hablar de ello nos acompaña Juan Guevara, experto en tecnología. Juan, bienvenido. Y fíjate que queda tiempo para todas aquellas personas que a lo mejor están pensando en utilizar alguna app de citas para conocer a alguien. ¿Cuáles son estas aplicaciones, sobre todo las que son seguras, Juan, al momento de buscar conocer personas en Internet? Mira, primero que nada, hay que decirle a nuestra audiencia, mi queridísima Karina, que el 85% de las parejas hoy en día buscan el amor por Internet. Yo sé que a lo mejor para algunas personas eso es un concepto foráneo, porque se tienen que levantar temprano para ir a la iglesia o ir al gimnasio, o las actividades recurrentes que no pueden cambiar. Pero para los seres humanos comunes y silvestres, como tu servidor, el 85% de las personas sí busca a la pareja por Internet y realmente no es tan importante el tipo de aplicación que vayan a utilizar, sino realmente la forma en la que vayan a utilizar esta aplicación. Y entonces, para esto, yo sé que a lo mejor para ti no te aplica, pero me gustaría compartir contigo y con la audiencia 10 conceptos prácticos muy sencillos de cómo buscar amor este 14 de febrero por Internet. Dale, Juan, aquí tomamos nota. Sí, no sé, algunos de nuestra producción, saludo José, no sé si José ya tenga el rollo. Aquí está todo el control room tomando nota. Para que pongan nota. Bueno, primero, antes de cualquier cosa hay que investigar la plataforma antes de registrarse. Es decir, hay muchas, no vamos a hablar de una o de otra, pero sí es muy importante que investiguen qué tipo de plataforma van a utilizar para que sepan qué tipo de usuario es. No les voy a decir cuál utilicen, la que les voy a decir es la que no deben utilizar. Y una de ellas es Facebook Dating. Por favor, cualquier aplicación que sea gratuita le abre la puerta a todo mundo y es bueno tener un filtro para poder entrar. Entonces, una aplicación que es gratuita no necesariamente es la buena idea. Segundo, no hay que compartir información personal de inmediato. Dense su taco, pero sobre todo entiendan que todo lo que se publica en Internet puede ser utilizado de mala manera o en su contra. Entonces, vayan dándose a conocer de una manera pausada. Cuando generen un perfil de Internet, no pongan su nombre, dirección, apellido, etcétera. Den información que puedan después corroborar que es cierta a la persona con la que quieran compartirla, pero no pongan toda la información confidencial de una manera inmediata. Otra cosa importante, Karina, es utilizar fotos seguras. ¿Y esto qué significa? Bueno, primero, que no vayan a utilizar fotografías afuera de su casa, afuera del trabajo, que sean muy fácil localizar en dónde están, simplemente fotos genéricas en donde, bueno, aparezca su cara, pero sobre todo que no necesariamente pueda ser fácil para poder interpretar en dónde se tomaron la fotografía o cuáles son sus hábitos en ese sentido.
Ahora, cuando empiecen a hablar con una persona y verifiquen la identidad de la persona, ¿cómo? Se puede hacer videollamada, por ejemplo. Hay muchas aplicaciones que ofrecen la función de videollamada para poder determinar que estés hablando con la persona que dices que estás hablando. O por lo menos que no te vayan a dar un susto, ¿no? Porque luego de repente hay personas que ponen fotografías de hace 30 años y las ves y te quieres morir. Digo, es en serio, no te digo porque me haya pasado a mí. No, a un amigo tuyo, seguro. Seguro, amiga. Entonces, imagínate que ves una fotografía de una muchacha despampanante, con filtros y con todo, y a la hora que hace el FaceTime a través de la aplicación, te das una decepcionada de primera. Entonces, es bueno tener videollamadas antes de salir. Sí. Otra cosa importante es, acuérdense que se utilizan mucho las aplicaciones de citas para un tema de estafa. Entonces, cuando empiecen a pedir dinero o gift cards o cosas raras, inmediatamente bloquear a esta persona. Si van a salir con esta persona ya después de haber tenido una serie de interacciones por texto, por medio de la aplicación, por videollamada, hay que acordarse de ver en un lugar público y tener la ubicación prendida y decirle a quien más confianza le tengan en dónde van a estar, para que otra persona sepa en constante comunicación con ustedes, esté en constante comunicación con ustedes en dónde van a estar. Y otra cosa importante es nada de pagos a la otra persona, nada de gift cards, nada de dinero. Si empiezan a pedirles dinero de manera inmediata, eso no es una buena señal. Y si van a hacer pagos a esta plataforma, traten de utilizarlo por medios seguros. Apple Pay, Google Wallet es un medio seguro para hacer pagos a estas plataformas, tarjetas prepagadas, de manera que pues siempre tengan su información financiera segura. Y lo más importante, confíen en su instinto, en su intuición. Si algo les está diciendo que no va bien, considérenlo. Y obviamente, nunca pierdan el tiempo con alguien que los quiere poner en el friend zone. Siempre y cuando valga la pena, vale la pena intentarlo. Pero si no, hay muchos peces en el río. Claro, eso es buenísimo. Oye, Juan, no, la verdad es que muy buenos consejos. Solamente hacer énfasis en esto de las estafas. El FBI publica cada año una lista de millones de dólares que se pierden en personas que han sido estafadas con estos cuentos del amor, en donde te dicen que te amo, ya te voy a ir a conocer, pero tuve un accidente, por favor mándame porque necesito para el boleto de avión o alguna otra tontería. Jamás le mande dinero a una persona que no conozca, por favor, por mucho que usted se sienta enamorada de él, si no lo ha conocido, o de ella, por favor no caiga en estas estafas. Y lo más importante, yo creo que Dios ya tiene la media naranja para cada quien, así que usted pídale a Dios que le mande la persona ideal y ya él sabrá por el medio por el que se lo manda, ¿no? En algunos casos por internet, en algunos otros casos quizá en persona. ¿Qué vamos a saber? Pero creo que ahí está la recomendación. A Dios pidiendo y trabajando al mismo tiempo. ¿Verdad? Así es importante. Nada sucede por generación espontánea. Hay que ponerse a trabajar, pero definitivamente hay que pedir que nos den guía siempre. Claro. Oye, pues gracias por estos consejos, Juan. Como siempre, un gustazo tenerte aquí con nosotros. Pórtate bien. Gracias. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Hay mucho que analizar en este día y ya vienen nuestros expertos para ello en el panel de voz. Ya volvemos con esto y más. Y recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido también a través de Roku, Apple TV y Fire TV. Si se perdió alguno de nuestros noticieros, solo búsquenos como Voz News y ahí encontrará todo nuestro contenido. Además, recuerde que puede descargar el app de Voz en su celular gratis y, por supuesto, tener acceso a noticias sin censura y de manera ilimitada para usted. Quédese, ya volvemos con más de Voz News. Como le informamos, el Subcomité de Supervisión de Eficiencia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés, llevó a cabo una audiencia sobre la guerra contra el despilfarro con el propósito de terminar con el flagelo de los pagos indebidos y el fraude. Para analizar esto, el día de hoy le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político, Vanessa Vallejo, analista político de Voz, y Orlando Bendaño, periodista y analista político de Voz. Desde muy temprano tú le estuviste dando seguimiento a esta audiencia, Vanessa. ¿Qué te llamó la atención de este encuentro precisamente con los congresistas? Pues llama mucho la atención que es una audiencia supuestamente para hablar del gasto y para intentar, digamos, sacar adelante el mandato de los americanos de ahorrar dólares para los americanos, pero en realidad lo que escuchamos una y otra vez fue Elon Musk,
No sé, por ahí un congresista, no me acuerdo cuál, tuiteó cuántas veces se pronunció la palabra Musk y cuántas veces se pronunció la palabra desperdicio de los recursos de los americanos. Y Musk se pronunció como 30 veces hasta ese momento, que iba apenas un par de horas. Me llamó también la atención mucho el llamado del representante Eric Burlinson de Missouri, porque este señor lo que dice es: esto es una causa de todos los americanos. No entiendo por qué los demócratas están en contra de esto, y creo que es importante hacer ese llamado y decirle a los demócratas: ustedes aquí no están peleando con Musk, están enfrentándose a un llamado de los americanos. Y por supuesto creo que el video que se hizo más viral fue el de el congresista Robert García, que bueno, ahí utilizó una palabrota y sacó una imagen de Musk y dijo que Musk era el presidente de los americanos, y pues es como el video más viral. Pero yo creo que en general, pues resaltar que por lo menos, yo creo que ya tener una audiencia en un subcomité que se encargue de reducir el mal gasto del dinero de los americanos ya es un avance muy grande. Ahora, todos los días hemos reportado algunos de los gastos absurdos que se estaban llevando a cabo. Por mencionar algo, los muchos gastos por parte de USAID. ¿Por qué en realidad está generando Dodge tanta conmoción en la burocracia de Washington, Alfonso? Bueno, porque ellos están proponiendo cortar programas que los demócratas quieren continuar para adelantar su agenda. Que Dodge quiere cortar gastos superfluos de dinero que muchas veces termina en las manos de organizaciones de izquierda. O sea que ellos obviamente no pueden criticar públicamente los gastos, porque cuando uno escucha estos gastos, pues uno se da cuenta que son excesivos, que son superfluos. Entonces, como no pueden hacer eso, pues lo que están haciendo, y lo que vimos en la audiencia, es atacar a la persona que está dirigiendo el esfuerzo para cortar estos gastos, que es Elon Musk. Tratar de decir que esto, sencillamente porque él es el hombre más rico del mundo, que sencillamente por eso que esto es un esfuerzo corrupto, porque es corrupto. Él está haciendo una auditoría de distintas agencias. Dodge es una oficina dentro de la oficina de gerencia y presupuesto. Están haciendo auditorías como a cualquier otro gobierno las puede hacer, y están haciendo estos señalamientos. Lo que les molesta es lo que están señalando, que las agencias en las que ellos creen gastan un montón de dinero, hay fraude, se gasta dinero excesivamente, de una manera superflua, y obviamente a ellos les interesa que este gasto continúe, porque a través de estas agencias ellos adelantan su agenda de izquierda desde Washington y a través del mundo. Claramente el ejemplo clásico es la Agencia de Desarrollo Internacional, cómo ha promovido la ideología de género, el aborto a nivel internacional, y el Departamento de Educación también desde Washington tratar de imponer la ideología de género. Por eso están asustados, pero no saben cómo reaccionar. Entonces lo que les queda es atacar a Elon Musk. Pero debo decir que dentro de todo la audiencia fue bastante calmada. Yo pensé que iba a ser un circo político, pudo haber sido mucho peor. Fuera del comentario del congresista García, que demuestra que es una persona totalmente vulgar, que no merece estar en el Congreso. Fuera de ese comentario, realmente no fue un circo político como podía haber sido. Bueno, y como lo mencionas, Alfonso, Elon Musk al final de cuentas es la cabeza, ¿no? O la cara visible de esta agencia. Lo que muchos se preguntan es hasta dónde va a poder llegar él en su intento de terminar con la burocracia y disminuir en realidad el gasto público con toda esta resistencia que estamos viendo. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ojalá llegue hasta el final, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que hay disposición de la nueva administración de que eso sea así. El secretario Hegseth decía que él va a permitir y abrir completamente las puertas del Pentágono para que la auditoría sea plena y se encuentre realmente dónde es que hay un gasto excesivo del Estado. Y yo creo que todos los designados y nominados por Trump tienen esa voluntad de permitir a Musk entrar en sus departamentos y hacer la limpieza que corresponde. Yo creo que los americanos, cuando votaron por Trump, también lo hicieron para que designara a la gente correcta en los cargos correctos, y Musk sin duda alguna era una de esas personas. Nadie puede suponer que alguien votó por Trump considerando que Musk no sería parte de esta administración. Musk claramente es una parte de esta administración, pero además es una parte esencial, y su voluntad por ahora es la de desregular y achicar el Estado, que yo creo que es un deber moral desde todo punto de vista.
A mí me llama muchísimo la atención, no sé a ustedes, pero en las conferencias que hemos visto en los últimos días de los congresistas demócratas gritando, diciendo que nadie votó por Elon Musk, o lo mismo que mencionaba Vanessa, ¿no? Esto que mencionan ahora de que Elon Musk es el presidente de los Estados Unidos. Me llama mucho la atención que toda esa gente que hemos visto en estas conferencias fuera de lugar durante estos días son los mismos que querían que los estadounidenses votaran por una candidata presidencial por la que nadie votó. Entonces es como irónico de alguna manera que ellos estén quejándose y diciendo que nadie votó por Elon Musk cuando es un designado de un presidente por el cual la gente votó, que como lo dice Orlando, votaron a sabiendas de que Elon Musk era parte de su visión, era parte de su grupo de trabajo. Y son ellos mismos los que querían hace unos meses atrás que los estadounidenses votaran por una candidata que nadie votó para ponerla como candidata presidencial. Pero bueno, esa es la ironía. Y nadie tampoco votó por la burocracia gubernamental que quiere quedarse en sus puestos, ¿verdad? Que quieren actuar con autonomía como si ellos fueran la cuarta rama del gobierno. O sea, ellos tienen que responder a los representantes del funcionario electo, que es el presidente Trump. Y claro, y como lo mencionas, si nos vamos a ese tipo de razonamiento, creo que ninguno de los estadounidenses votó para que el dinero de sus impuestos se utilizara para promover Egipto, cirugías de cambio de género en Guatemala, óperas trans en Colombia, libros de agenda LGBT en Perú y muchos otros gastos que se hicieron sin consultarnos a los estadounidenses y que apenas nos estamos dando cuenta. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Hoy fue un día de noticias económicas también. La Oficina de Estadísticas Laborales informó que la inflación subió al 3% en enero. De esta manera, también el presidente de la Reserva Federal dijo que no tiene planes de recortar las tasas de interés. Alfonso, ¿cómo lo ves? Porque el presidente Trump esperaba que se recortaran un poco más las tasas de interés. Él respondió diciendo que es la inflación de Biden que continúa al alza. ¿Hay preocupación en el gobierno de no poder controlar la inflación rápidamente y los precios, sabiendo que esto era una de las principales preocupaciones de los estadounidenses? Bueno, obviamente la gente quiere que la inflación y los precios bajen inmediatamente, pero eso va a tomar tiempo. O sea, el gasto excesivo de la pasada administración llevó a esa inflación tan alta que en un momento llegó al 9% y se mantiene todavía en alrededor del 3%, porque todavía ese dinero está en la economía. Entonces va a tomar tiempo, pero yo creo que las políticas del presidente Trump, particularmente las energéticas, van a ayudar a bajar los precios, pero va a tomar tiempo. El presidente del Fed lo que está diciendo es que él no quiere bajar más las tarifas, el rate, porque su objetivo era acercar la inflación a 2%. Entonces, el número que acaba de salir es de 3%. Entonces, lo que está diciendo es que quiere esperar para ver qué impacto tienen las políticas tarifarias del presidente Trump para entonces considerar bajar las tasas de interés. Pero va a tomar tiempo. Eso hay que entender eso, que ese es el tipo, no es como inmigración, que él puede tomar estas medidas que inmediatamente tienen un impacto en disuadir que las personas vengan a la frontera sur, y vemos que las personas que están llegando a la frontera sur, el número ha bajado por más de 93%. Eso es algo que sus políticas pueden tener un impacto inmediato. Con la economía es diferente. Yo creo que sí vamos a poder bajar los precios, bajar la tasa de interés, pero va a tomar tiempo. Ahora, hay economistas que señalan que el aumento de aranceles propuestos por Trump van a alimentar la inflación. Yo creo que es muy importante que podamos entender en general cómo funciona todo esto de la economía, cómo hemos tenido una inflación por tantos años tan drástica como la vivimos. ¿Qué tan fácil, Vanessa, tú que tienes precisamente dominio del conocimiento de los temas económicos, qué tan fácil es reducir la inflación, reducir los precios de cosas como los alimentos que ya habían subido demasiado? La gente a veces piensa que un presidente tiene una varita mágica, entra al cargo y todo se arregla, pero ¿cómo se vive en realidad este proceso? Pues es muy complicado porque son muchos mecanismos de transmisión actuando al mismo tiempo.
y es que si alguien en general en economía dice que puede predecir algo exactamente, está mintiendo. Es muy difícil. Por ejemplo, cuando Trump dice que en su primer periodo, a pesar de los aranceles, la inflación no subió tanto, es cierto, y es cierto porque al mismo tiempo operaron otros mecanismos, como que había menos regulación, menos impuestos, y eso hace pues que las industrias florezcan, y eso digamos que contrarresta el tipo de medidas que pudieran ser inflacionarias por otro lado. Ahora, lo que viene acá es que yo creo que sí vamos a tener inflación por lo menos a este nivel por unos meses, porque también recordemos que el presidente acaba de imponer, por ejemplo, aranceles a China del 10%, además de otros aranceles que ya tiene China en varios productos, y yo creo que eso sí se va a ver reflejado, incluso todavía no lo estamos viendo, lo veríamos por ahí en abril o alrededor de abril, y eso sí se va a ver reflejado ahí. Lo que estamos viendo, por ejemplo, del aumento de los huevos, que es un aumento histórico en el precio de los huevos, pues por la gripe, y todo lo que está pasando en cuanto a la producción de huevos, pues tampoco es algo que controla el presidente Donald Trump. Entonces es muy difícil manejar los diferentes, incluso prever, manejar ya es imposible, pero prever los diferentes mecanismos de interacción y de transmisión es muy difícil. Sin embargo, lo que uno puede esperar, y creo que es la esperanza del presidente Trump, es que los aumentos en los precios que vengan de los aranceles sean compensados con la reducción de los impuestos, con la reducción del gasto, con la reducción de las regulaciones. Y bueno, esperemos que eso sea así, pero yo sí creo que va a estar por unos meses más la inflación en este nivel, por lo menos. Claro, la realidad es que hasta este momento todavía estamos sufriendo por las políticas económicas de Biden. ¿Por cuánto tiempo más, Orlando, crees que sigamos sufriendo precisamente de esas medidas económicas que nos llevaron al punto en el que estamos al día de hoy? Por un tiempo largo, porque además las medidas que está tomando Trump son una especie de medidas de shock donde confluyen no solamente medidas económicas, sino medidas geopolíticas que también tienen un impacto económico, como dice Vanessa, el tema de los aranceles. Se ha planteado en términos generales como medidas geopolíticas y obviamente se han retirado en la medida en que se logren los objetivos políticos, pero ya tienen un impacto en la economía y en la inflación. Veamos el caso de Argentina, que por cierto no ha aplicado aranceles ni nada, sino lo contrario. El caso de Argentina tardó. Milei incluso aplicando una política de shock, de reducción de impuestos, desregulación, liberación un poco de la economía, etcétera, reducción considerable del tamaño del Estado, tuvo unos primeros meses durísimos, donde incluso los precios han aumentado mucho. Ahora, ¿qué hemos visto más de un año después de la llegada de Milei a la presidencia? Que los números se están ajustando, que la inflación está empezando a bajar de manera considerable, que los precios se están ajustando, que el poder adquisitivo de los argentinos se ha ido ajustando, y eso es probable que ocurra en Estados Unidos. Los precios no van a bajar de la noche a la mañana, pero en la medida en que se balancee una economía que viene siendo muy golpeada, eventualmente en 6, 7, 8 meses, un año, vamos a ver los resultados, pero esto no va a ser de la noche a la mañana. Ojalá que verdaderamente los podamos ver pronto. Yo creo que es el deseo, por supuesto, de todos los estadounidenses. La economía, la verdad, es una de las... después de inmigración y la seguridad en la frontera, yo creo que fue el tema principal, o quizá al mismo nivel que definieron las elecciones, y todo el mundo tiene sus ojos puestos en ello, todos los estadounidenses. Así nos vamos a la pausa comercial. Oiga, aún hay mucho más que analizar, así que no se mueva de su asiento. Ya volvemos con más del panel de Voz News. El presidente Donald Trump aseguró haber sostenido una conversación larga y productiva con su homólogo ruso Vladimir Putin, en la que acordaron entablar inmediatamente negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema tan importante para los estadounidenses por el costo tan grande que ha tenido esta guerra. ¿Estamos realmente cerca de llegar a un fin de la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Cómo lo ves, Alfonso? Yo creo que sí. Creo que este es un avance importante. Primero tuve una conversación con Putin que dice que está dispuesto a negociar con Ucrania. Ya sabíamos que Zelensky lo estaba también,
después de la llamada con Putin, Trump habló con Zelensky. Zelensky dijo que también está disponible, sacó un mensaje en las redes sociales diciendo que está disponible. Yo creo que se ha fijado fecha ya para un primer encuentro con Putin. Yo creo que esto es el avance, un paso muy importante hacia el final de este conflicto. Debo decir que es interesante también los comentarios que hiciera el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la conferencia de seguridad de Múnich, donde él dijo que era importante empezar las negociaciones, pero que era irrazonable pensar que como parte del acuerdo se regresarían a las fronteras del 2014. O sea, que Ucrania va a tener que aceptar que Rusia se va a quedar con parte del terreno que adquirió en el este y quizás con Crimea. Por otra parte, también dijo que era irrazonable como parte del acuerdo incluir a Ucrania en la OTAN en este momento. O sea que eso no va a ser parte del acuerdo. Vamos a ver si Zelensky está dispuesto a aceptar esto, pero yo creo que un paso hacia adelante. Esta guerra ha llevado a muchísimas muertes, muchísimos heridos, civiles, militares. Es hora que termine. Estos dos puntos muy importantes que señalas en las declaraciones del secretario de Defensa Pete Hegseth en la OTAN llama muchísimo la atención porque es una estrategia completamente contraria a la que estaba aplicando la administración de Biden, en donde estaba alentando incluso a que se uniera Ucrania a la OTAN, lo cual es una clara provocación a Rusia. ¿Cómo ves tú estas negociaciones, Vanessa, y si realmente crees que estemos cerca de ver un fin en esta guerra? Yo creo que sí por la estrategia del presidente Trump que más o menos le dice a las personas, bueno, le pongo el camino fácil o si no lo va a tener difícil. Y evidentemente una de las cosas que más quiere el presidente Trump en materia de política internacional es acabar con esa guerra. Lo ha dicho una y otra vez hasta el cansancio durante todos estos años diciendo que si él hubiera sido el presidente esa guerra no hubiera empezado, y yo creo que hay que desde ya darle el crédito de que este señor, el presidente Trump, solo 3 semanas y ya tiene sentado a Putin hablando al respecto, ya ha hecho que Zelensky incluso reconozca que sabe que no va a volver a tener las fronteras como antes. De verdad que es impresionante. Sabíamos, bueno, por lo menos muchos en el lado republicano sabíamos que el presidente lo podía lograr, pero tan rápido. Recordemos que él decía cosas como que en días iba a acabar con la guerra, pues efectivamente en días se está acabando con la guerra. Algo que me llamó la atención también es la posición de fortaleza con la que se presentó el secretario de Defensa, hay que decirlo, en la OTAN, de alguna manera manifestando también que los países realmente tienen que contribuir, ¿no? Dejando en claro que no nada más Estados Unidos es el que tiene que llevar todo el peso, precisamente, tanto económico como militar. Ahora, a mí me llamó la atención que se dieron a conocer detalles. Bueno, se habló de que la llamada entre Putin y Donald Trump fue muy positiva. Después de esa llamada se dio una llamada también entre Zelensky y Trump. Sin embargo, no hubo detalles de lo que discutieron. Me llama la atención, no sé en qué tono haya ocurrido esa llamada. Al parecer también ya hay lugar de reunión para Putin y Trump, que sería tentativamente Arabia Saudita. ¿Qué significa esto, Orlando? Sí, Trump dijo que probablemente se vea con Putin en Arabia Saudita. Y de hecho en su mensaje, luego de hablar con Putin, sugiere que eventualmente él podría viajar a Rusia o Putin podría viajar a Estados Unidos. A ver, aquí hay gente incómoda con lo que está pasando porque vivían, yo creo que en un mundo un poco imaginario en el que Ucrania tenía, con el apoyo de Estados Unidos, la capacidad de ganarle una guerra a Rusia. Trump no está ni favoreciendo a Putin ni favoreciendo a Zelensky. Yo creo que Trump significa un golpe de realidad. Y un golpe de realidad es entender realmente el contexto. Por ahí se ha citado una frase, yo compartí un post en X y la gente me empezó a citar esa frase, supuestamente atribuida a Winston Churchill, de que el que se humilla para evitar la guerra termina teniendo la guerra y la humillación. El problema es que Churchill dijo eso cuando no había armas nucleares, cuando no había bombas nucleares. Las circunstancias son muy diferentes. Putin no es una persona con la que queremos entrar en un conflicto. Y yo entiendo que tampoco se le puede dar impunidad y puede ganar y hacer lo que le dé la gana, pero aquí también hay que entender el contexto. Yo creo que una resolución en la que Ucrania entienda su realidad, que es la que no va a poder regresar a las fronteras que tenía antes del 2014, y que quizá la incorporación en la OTAN
es algo inconveniente, pero al mismo tiempo Putin entienda que su voluntad de hacerse con toda Ucrania es irrealizable e inaceptable, es una resolución justa para todas las partes, que por cierto es celebrada por el mismo Zelensky. Zelensky está enormemente contento con la postura de Trump porque es una postura realista. Aquí se acabó el sueño, la ilusión de estar simplemente metiendo plata en una guerra inacabable. Esto hay que asumir la verdad, confrontarla y resolverlo evitando más muertes. Y que de alguna manera, Orlando, lo que refleja aquí es que el presidente Trump está poniendo los intereses de Estados Unidos y los estadounidenses primero, ¿no? Y esta guerra no solamente ha cobrado muchísimas vidas, sino que le ha costado muchísimo al pueblo estadounidense. Y era una de las cosas que se manejaba también Pete Hegseth en la OTAN. Y en la primera administración de Trump, recordemos que ese fue un problema cuando Trump llegó y les dijo, todo el mundo tiene que pagar sus cuotas aquí o no los vamos a defender. Y ahora el secretario de Defensa también dijo que esperaban que por lo menos tenía que invertir cada país el 5% de sus ingresos en defensa, en equipamiento de defensa. Corríjanme si estoy mal en el porcentaje, pero me parece que es lo que escuché y me parece muy razonable porque por décadas ha sido Estados Unidos el que ha aportado todo, el dinero, el equipo y a nuestros hijos, a los ciudadanos estadounidenses yendo a combatir guerras que no son nuestras, así que yo creo que eso es lo que está priorizando en este momento el presidente Donald Trump. Vamos a pasar al siguiente tema, que también es importante en otro nivel de importancia, pero llama mucho la atención, y es que el presidente Trump le ordenó al secretario de la Agencia de Protección Ambiental que regrese a las órdenes de su primer mandato. Alfonso, ¿qué significa esto y qué órdenes, básicamente, a qué órdenes se refiere? Mira, esto es un regreso al sentido común, es rescindir estas órdenes ecologistas exageradas de la pasada administración que buscaban, por ejemplo, obligar a que elevar los estándares del flujo de agua de manera que todas las electrodomésticos u otro equipo doméstico que use agua pues tenga un flujo de agua mucho más flojo. Y obviamente nadie quiere eso, no es práctico, no es muy efectivo. Y por otra parte también el rescindir el mandato de la pasada administración para prohibir los bombillos incandescentes y que se utilicen bombillos más energéticamente eficientes. El problema con eso es que esos otros bombillos son mucho más caros y no alumbran tan bien como los incandescentes. Entonces, mira, todos queremos un ambiente limpio, mejorar las cosas, pero vamos a hacer esto poco a poco. Vamos a regresar a unos estándares que mantienen el sentido común, bombillas que iluminen apropiadamente, agua que fluya, de manera que si nos queremos duchar, que el agua fluya, que los inodoros flochen bien. A eso es lo que él se refiere, y no establecer unos estándares artificiales que van a afectar nuestra calidad de vida. Podemos buscar nuevas maneras de contribuir a limpiar el ambiente sin imponer unas cargas tan onerosas. Y de hecho, esto es deshacerse de regulaciones, que es muy importante, a lo que decía Vanessa en términos de reducir el impacto que puede tener en la inflación, claro, las tarifas, los aranceles del presidente Trump. O sea, tratar de desregular la economía. Este tipo de actividad lo que hace es, este tipo de desregulación lo que hace es fomentar la competencia y el crecimiento económico. Claro, y sobre todo yo creo que la mayoría quieren un baño que baje bien y rápido. En eso todo el mundo estará de acuerdo. Vanessa, ¿cómo ves estas medidas que de alguna manera, como lo dice Alfonso, alivian, yo creo que a muchas familias cuya último pensamiento o preocupación en la cabeza es un popote de papel contra uno de plástico o el cambiar un inodoro por uno más moderno que no baja bien y este tipo de cosas, o algún electrodoméstico quizá más caro, cuando muchas familias están padeciendo siquiera para poner alimentos sobre la mesa, ¿no? Sí, y también hay que evaluar cuál es, digamos, la efectividad de esas medidas, porque muchas veces la gente cree que, bueno, tal vez ahorrando en los pitillos, en los popotes y no utilizándolos, entonces de verdad estamos creando un gran efecto. Y muchas veces esas medidas no tienen ningún sentido, igual que lo de las bolsas, por ejemplo, tampoco tienen ningún, o sea, el impacto real no es un impacto grande. Entonces, yo invitaría a la gente que en vez de hacer cosas, porque muchas veces esto se convierte en moda,
En vez de hacer cosas por moda y por a veces querer pretender que son amigables con el medio ambiente, pues mirar las cifras, mirar cuál es el efecto de eso, mirar, por ejemplo, también lo que tiene que hacer un gobierno es mirar la relación costo-beneficio. Y lo que sí es claro cuando se mira a nivel macro es que los países que más contaminan no son los países más capitalistas ni más desarrollados, todo lo contrario, son los menos capitalistas y menos desarrollados porque precisamente sus industrias pues no tienen buen desarrollo. Entonces yo diría que si queremos un mejor medio ambiente, obviamente yo sí creo que eso es necesario, que es necesario mejorar las cosas en la medida de lo posible. Pues la solución es que no es volver nuestras vidas completamente incómodas ni mucho más caras, sino realmente realizar o llevar a cabo medidas racionales. Claro. Y en ese sentido creo que esto también es de nuevo la cuestión del sentido común, porque cada que veo que le preguntan a la gente en la calle qué piensa sobre lo de los popotes y los pitillos, todo el mundo se queja porque esos pitillos se deshacen cuando ni siquiera ha acabado la bebida. Claro. Entonces, de nuevo esto es sentido común. Claro, de acuerdo. Y yo creo que, como tú lo dices, es importante seguir cuidando nuestro medio ambiente y hay muchas medidas que podemos tomar para ello sin afectar. Una de ellas, por favor, no deje el karaoke para fuera de la regadera. No se aviente 3 canciones gastando el agua o ciérrele a la llave, por favor. Yo creo que esa es una muy simple con la que todos podemos cooperar. Orlando. No me quiten mi hobby, por favor. Tengo pocos hobbies. Está bien, sigan cantando en la regadera, pero ciérrenle a la llave, Alfonso, por favor. Orlando, cerramos contigo el tema. Bueno, yo creo que, es claro que la idea de avanzar una agenda ideológica en políticas públicas ha tenido un daño terrible en el mundo, ¿no? Yo creo que no hay nada que haya mejorado en general el trato del ambiente, las políticas medioambientales, todas estas preocupaciones que hay en torno a la calidad de vida, etcétera, que la misma economía de mercado y que la empresa privada. Yo creo que lo que hay es que alentar a las empresas privadas a que puedan competir entre sí y cada una surja con una idea mucho más innovadora y mucho mejor para atender las preocupaciones de la gente, que también son preocupaciones en el mercado, ¿no? Yo creo que si usted quiere vender sus pitillos o popotes de papel que se deshacen, pues, y hay gente que para ellos es fundamental y es fanática al respecto, pues saque su marca de pitillo de papel, de los popotes de papel, y deje que el que quiera un pitillo de plástico optar por eso. Yo creo que el mercado tiene la capacidad de ofrecer soluciones reales frente a estos problemas y lo hace mucho mejor que el Estado. Está claro que el Estado no solamente no tiene la capacidad, sino que cada vez que intenta involucrarse termina generando un daño mucho mayor que el beneficio. Por supuesto, que los ciudadanos sean quienes tengan la libertad de decidir la manera en la que pueden contribuir, ¿no? Pues muy interesante, como siempre, un gustazo tenerlos en el panel. Gracias, Orlando Avendaño, Vanessa Vallejo y Alfonso Aguilar por estar con nosotros en el panel del día de hoy. Y por supuesto, gracias a ustedes por su confianza en Voz News. Queremos invitarlos, como siempre, a seguirnos a través de nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.